Perfecto. Primero hago una prueba, ¿se me escucha bien? Sí. Sí, bueno. Bárbaro. Entonces, les doy la bienvenida a todos y todas a esta capacitación en activismo ambiental digital. Hoy vamos a tener la presencia y la participación de dos activistas, para mí increíbles, hacen un trabajo hermoso y hoy vienen a compartirlo con nosotros, que son María Natalia Macei, quien es activista ambiental, es abogada y es creadora de contenido y comunicación ambiental en la cuenta Ecointensa. Y vamos a tener también a Nikki Becker, que es referente del movimiento juvenil climático en Argentina y es cofundadora de Jóvenes por el Clima y miembro de Fridays for the Future. Así que les voy a dar la bienvenida a ellas. La dinámica que vamos a tener hoy es una presentación de aproximadamente 30 minutos, comenzando Nikki a contarnos sobre su experiencia como activista ambiental y cómo las redes también son una herramienta dentro de este movimiento. Y luego vamos a continuar con la presentación de Nati de Ecointensa y vamos a dar un cierre con preguntas finales. Así que todo lo que les vaya dando dudas, les pido por favor que lo incorporen al chat. Vamos a estar atentos a todas sus consultas y a la finalización de las dos presentaciones abriremos el espacio para poder debatir todos juntos. Nikki, te doy la bienvenida y cuando quieras prendemos camarita y comenzamos. Dale. ¿Ahí se me escucha bien? Sí, se te escucha bárbaro. Bárbaro. Bueno, ¿cómo andan? Yo soy Nikki, ahí Mika me estuvo presentando un poco y cuando me llamaron o me invitaron a dar esta charla, me hizo pensar bastante, debo admitir, porque como activistas estamos acostumbrados a ir a charlas a hablar sobre qué es la crisis climática o el rol de la juventud, pero con respecto a las redes sociales, si bien es algo que en realidad lo usamos todo el tiempo, no es algo de lo que suelo hablar, ni siquiera me animo a decir de lo que suelo pensar. Me parece que lo hago más desde el inconsciente que sentarme a pensar qué rol cumplen las redes sociales dentro de mi militancia y de mi activismo, pero en realidad, pensándolo, me di cuenta que en algún punto las redes sociales atraviesan toda mi vida como activista. De hecho, yo me empecé a involucrarme en esta temática por ver un video en Instagram de Greta Thunberg, que supongo que ya a esta altura la conocen, que es una joven sueca que empezó a protestar en frente de su parlamento cuando tenía 16 años en 2018, en agosto. Y a mí lo que me pasó fue que en febrero del 2019 me crucé literalmente con un video de Greta que llamaba la primera movilización internacional por el clima, que eran el 15 de marzo del 2019. Y en realidad, a partir de ver ese video, a mí lo que me generó es qué raro que haya tantos jóvenes del otro lado del mundo organizándose, cuando acá en Argentina yo no veía que mis amigos, ni siquiera a mí, me importaba este tema. Pero en algún punto me empecé a involucrar a partir de ver un video por redes sociales, un poco de forma random, que alguien lo había compartido, que era de Hope Videos por el Cambio, no sé si se ubican, que es una página que en su momento ahora ya no está tan activa, pero que hacía videos muy buenos con respecto a la crisis climática y que se ve que vi algo que me llamó la atención y que me activó algo que no tenía antes. Así que en algún punto mi vida como activista ambiental empieza a través de las redes sociales e incluso después de ver ese video me uní a un grupo de WhatsApp que había creado dos amigos de la secundaria, Yali y Bruno, que le habían puesto de nombre Jóvenes por el Clima, porque nos parecía que era la mejor manera de traducir lo que era ese movimiento de Europa acá, y organizarnos con otras organizaciones como, bueno, Sustentabilidad Sin Fronteras, que son quienes están organizando esta charla, Eco House y un montón más, para organizar la primera marcha por el clima acá en Argentina, como respuesta a este movimiento que se está dando también en Europa. Y como Jóvenes por el Clima, también, como cualquier organización juvenil, hoy en día, ¿cómo comunicamos? A través de redes sociales. Así que lo primero que hicimos después de crear este grupo de WhatsApp fue crear un Instagram que nos sorprendió mucho porque a los 3 días teníamos más de 10.000 seguidores, cosa que era una locura. Y ni siquiera, sí, de hecho me da bastante vergüenza ver lo que publicamos en ese momento, eh, pero era con el objetivo de llamar a esta primera marcha internacional. Entonces, en algún punto, las redes sociales lo que provocaron desde un principio fue en mí, pero también en muchísimas personas, incluso ver por primera vez, introducirnos por primera vez en lo que era esta problemática.
Y después las redes sociales son algo que nos acompañaron a lo largo de toda la historia de Jóvenes por el Clima, porque me parece que lo que nos permiten es poder comunicar algo sin tener que esperar a que otros nos llamen. Por ejemplo, cuando organizamos esta primera marcha, si bien hicimos, por ejemplo, una gacetilla de prensa, que es hacer un documento de una página contando, bueno, dónde va a ser la movilización, objetivos principales, y lo tratamos de difundir para que los medios de comunicación masivos también nos puedan hacer entrevistas o hablen del tema o saquen notas al respecto, y es algo que hoy en día sigue siendo importante. También entendimos que no hacía falta esperar hasta que un medio grande de comunicación nos llame, que a veces es complejo, sino que teníamos nuestro propio medio de comunicación para poder convocar a diferentes acciones que íbamos haciendo o para contar diferentes situaciones o problemáticas ambientales que iban pasando en el país y que de repente no lográbamos que eso salga en grandes medios, pero sí lográbamos que un post nuestro, un video nuestro o una foto pueda tener cierta viralización y que más gente pueda entender lo que estaba pasando a través de esa herramienta. Y después, pensando un poco en mí, a mí a veces cuando me presentan como influencer, a mí no me siento identificada para nada como influencer, no porque tenga algo contra los influencers, porque creo que cumplen un rol esencial, sino porque justamente creo que es un trabajo y que yo no lo hago, no le dedico el tiempo suficiente como a las redes sociales como para considerarme influencer, sino que siento que personalmente uso las redes sociales para amplificar acciones o pensamientos que tengo o ideas que tengo que hago más desde afuera y que las redes sociales en todo caso me ayudan a poder, como decía antes, amplificar ese mensaje o amplificar esa acción sin esperar que tener que escribir una nota para un medio de comunicación grande, cuando puedo escribir un post para mi Instagram y con eso llego a también un montón de gente. Entonces, un poco mi relación con las redes sociales me parece que es entenderlas como una herramienta para amplificar un mensaje, pero no, pero que yo principalmente, digamos, yo soy activista, soy militante y después uso mis redes sociales para eso y un poco sin darme cuenta. O sea, yo cuando me acuerdo que al principio de todo, cuando empezamos con Jóvenes por el Clima, yo antes de eso no, ni siquiera estaba involucrada mucho con la temática ambiental, entonces la gente que me conocía seguro habrá pensado, esta chica se volvió loca, porque de un día para el otro empezaba a publicar contenido que solo tenía que ver con crisis climática, cuando antes nunca había dicho nada al respecto, y de repente estaba organizando una movilización y estaba dando un discurso en una movilización, o sea, como mi familia seguro pensó que estaba completamente loca. Eh, pero además de eso, me acuerdo que al principio me daba mucha vergüenza compartir en mis redes sociales cosas relacionadas a cambio climático, porque sentía que era una pesada y sentía que no tenía ningún tipo de autoridad, por decirlo así, para poder hablar de esa problemática. Y creo que nunca hubo un momento donde me puse a pensar y dije, bueno, a partir de ahora quiero hacer contenido para redes y quiero también que además de Jóvenes por el Clima, o sea, la cuenta de Jóvenes por el Clima, que es en realidad donde más contenido generamos, también poder contar desde mi cuenta. Creo que se fue dando naturalmente que la gente que me empezó a seguir me seguía por esto, o sea, ya no me seguía por Nikki, la persona que conozco por la secundaria o por diferentes espacios, sino que me empezaban a decir, a seguir por las cosas que tenía para decir o para mostrar. Y cuando me quise dar cuenta, mis redes sociales ya no las usaba solo para hablar con amigos, aunque también, porque no dejó de tener 21 años y es justamente cómo nos comunicamos hoy en día también con nuestros amigos, sino también para poder comunicar un mensaje. Pero en algún punto nunca me lo puse a pensar, pero sí algo que me acuerdo fue esa barrera que capaz que a Nati le pasó lo mismo, y ya nos puede contar, de la vergüenza a también usar nuestras redes para comunicar algo cuando pensamos que capaz no somos quienes tenemos que hacerlo. Y después con respecto a la comunicación ambiental, tanto de Jóvenes por el Clima como de mi red personal, creo que a la hora de pensar cómo comunicar o cómo usar las redes sociales para incidir más, tiene que ver con identificar de qué forma, ¿no? Comunicar la crisis climática, que es un tema que capaz trasciende a lo que son las redes sociales, pero que es un tema para mí súper interesante, porque creo que si hoy no todas las personas están tan preocupadas por la crisis climática, es porque fallamos por muchos años en cómo la comunicábamos. Si nosotros comunicamos la crisis climática solamente como una cuestión del futuro, por ejemplo, como algo que nos va a afectar en miles y miles de años, o comunicamos la crisis climática como algo que solamente afecta, por ejemplo, un oso polar. A mí, personalmente, lo que me interpela de la crisis climática es cómo la crisis climática
afecta a nuestros derechos humanos básicos, ¿no? O sea, cómo la crisis climática afecta a lo cotidiano, afecta a que hace 2 semanas respiramos humo, o acá hay gente en Rosario que en realidad viene respirando humo hace muchísimo tiempo, o que la sequía, por ejemplo, que es una de las consecuencias de la crisis climática, afecta a la producción de alimentos y que los alimentos se relacionan totalmente con nuestro derecho a la vida, con nuestro derecho a la salud. Y así podríamos seguir mucho, mucho tiempo. Y a mí y a Jóvenes por el Clima, en realidad, nos sirvió mucho desde un principio entender en qué foco de la crisis climática nos queríamos enfocar, que también está bueno pensarlo, digamos, cada uno tendrá lo suyo y está buenísimo justamente poder encontrar dónde todavía no hay alguien comunicando desde esa perspectiva o comunicando una problemática puntual y cómo uno puede tomar o cumplir ese rol en algún punto. Y eso es algo que desde Jóvenes por el Clima siempre tratamos de hacer, tratar de bajar un problema bastante técnico y bastante abstracto a lo más cotidiano de la gente posible a la hora de comunicar. Y a nivel medios, o sea, cómo lo comunicamos, o sea, que tenemos el mensaje, pero cómo lo comunicamos, eso es algo que claramente se va reinventando, entendiendo un poco las lógicas de cómo van cambiando las redes sociales. También algo interesante es que Jóvenes por el Clima surge en 2019 y al año siguiente fue la pandemia. Entonces ahí las redes sociales tuvieron un rol esencial porque básicamente todo lo que hacíamos tenía que ver con redes sociales, incluso algo que ahora en el momento estuvo buenísimo, pero ahora me deprime un poco de pensarlo por la pandemia, es que hicimos una marcha virtual donde estuvo Kevin Johansen, o sea, tuvimos súper artistas tocando y hablando de crisis climática y estuvo fuera de juego buenísimo, aunque ahora nos deprime un poco pensar en esos momentos. Y las redes sociales ahí sí que fueron esenciales para todo tipo de militancia porque no había nada que podíamos hacer afuera. Y si bien hoy en día como un análisis de lo que pasó ahí, podemos decir que extrañamos muchísimo la presencialidad y que la presencialidad tiene algo que es irreemplazable. También aprendimos que había un montón de tipos de acciones que se relacionaban con las redes sociales para poder presionar, por ejemplo, a los tomadores de decisiones. Por ejemplo, ahí lo que hicimos, además de esta marcha virtual, fue toda una campaña para mandarle mails a diputados y diputadas con respecto a la ley de humedales, que es algo que uno piensa, ¿qué le cambia a un diputado o una diputada recibir un mail? Pero cuando reciben muchísimos mails, les aseguro que les molesta bastante, y es algo que lo comprobamos a lo largo del tiempo y que funciona un montón. O, por ejemplo, todo lo que, bueno, en su momento había explotado un poco change.com y poder firmar por una petición, y ahí juntamos casi 1 millón de firmas para la ley de humedales, cosa que es una locura. Y claramente después de eso, después de haber logrado esas cosas, faltaba la presencialidad de también poder hacer una movilización en persona, poder reunirte en persona, que me parece que eso es algo que es necesario, pero nos dimos cuenta que había un montón de acciones que podíamos hacer de forma virtual y que nuestras redes en ese sentido eran súper importantes. También etiquetar a diputados y diputadas en Twitter o en Instagram, digamos, ahí, tuitazos. Los tuitazos ya éramos fanáticos de los tuitazos también. Eh, y un montón de diferentes acciones de incidencia que fueron súper esenciales en la pandemia a la hora de no quedarnos con los brazos cruzados con respecto a esta situación que estaba pasando. Y después, creo que también las redes nos sirven para poder democratizar mucho más la información, que sabemos que muchas veces la información sobre la crisis climática, primero es compleja de entender, pero también suele estar en inglés, que es un tema que es bastante, que es una barrera para muchísimas personas. O, por ejemplo, poder mostrar qué es lo que pasa en eventos internacionales, que no todo el mundo tiene la posibilidad de acceder. De hecho, solemos ser muy pocos las personas de Argentina en estos espacios, y me acuerdo que el año pasado, por ejemplo, de Jóvenes por el Clima, tratamos de mostrar incluso cómo se ve por dentro, ¿no? O sea, estas COP, que son las cumbres de Naciones Unidas organizadas por la ONU, y poder democratizar un poco, más allá de que quien ocupa ese espacio a veces son pocas personas, poder hacer que todas esas personas que nos siguen también puedan ser parte de un evento o también de una charla o de tener información que capaz nosotros tenemos por ser activistas y por un montón de contactos y redes que fuimos construyendo a lo largo de estos años, pero que después mucha gente no accede a esa información. Me parece que las redes ahí cumplen un rol esencial y poder comunicarlo de forma accesible, sea a través de, ahora por ejemplo desde Jóvenes por el Clima estamos haciendo videos de 1 minuto, 1 minuto y medio,
que así para la concentración de la gente que sabemos que no es mucha, explicando temas que en realidad son súper complejos. Por ejemplo, hay uno que al que más me gusta a mí es el de financiamiento climático, que es un tema que podríamos dar una charla de 4 horas sobre en realidad qué es el financiamiento climático, pero sabemos que las redes tenemos que adaptarnos un poco a, bueno, explicar eso en 1 minuto y medio y de forma atractiva y divertida, cosa que suele ser bastante difícil y que uno lo ve y es un video de 1 minuto y medio, pero que en realidad fueron horas y horas de preparación, tanto el guión como la edición. Pero bueno, son las formas que, así como yo una vez vi un video que a mí me cambió totalmente mi vida, básicamente, son un montón de videos y acciones y formas de comunicar que también podemos hacer que le lleguen a más personas. Y después, habiendo dicho todo esto sobre las redes y como conclusión un poco, algo que en realidad ya sabemos que es las redes como herramienta, sabemos que las redes sociales son una herramienta para ya sea amplificar lo que hacemos por fuera de las redes sociales, como también para poder empezar por redes sociales, porque Jóvenes por el Clima en algún punto empezó en redes sociales, pero también amplifica lo que pasa en las redes sociales. Y a mí un poco me pasa lo mismo, capaz desde un lado un poco distinto, y algo que, ya hablamos de lo bueno de las redes sociales, algo que hablábamos con Nati a la hora de pensar en esta charla y cómo podíamos complementarnos, claramente sabemos que hay un lado B de las redes sociales, que en mi caso lo que más noto tiene que ver con los haters de las redes sociales, que es algo que no suelo hablar tanto, pero es un tema importante porque emitir una opinión en redes sociales y tener un papel más protagónico también te convierte en un foco de muchas veces recibir mucho hater, y eso es verdad. A mí me pasó, por ejemplo, hace 3 meses más o menos, que entré a Twitter. Yo no uso mucho Twitter, o sea, más que nada en realidad uso Instagram, TikTok lo uso un poco, pero más o menos, y Twitter cada tanto, pero no es algo que yo lo use para consumir información, por ejemplo. Y hace poco, hace 3 meses, entré de casualidad y vi que tenía 7.000 notificaciones. Y dije, qué raro que yo tenga 7.000 notificaciones porque no había hecho nada, o sea, que no había puesto yo un tweet. Y cuando me fijo, era que me habían hecho una entrevista de Infobae, que nada que ver, que era súper tranquila la entrevista, no había dicho nada fuera de lugar. Eh, y de repente, claro, tenía 7.000 personas literalmente diciéndome todo lo que se puedan imaginar horrible. Y eso, por más que no lo haremos tanto, es complejo y es difícil de recibir, sobre todo cuando no tenés después como contención. Es mucho más fácil recibir hater que después gente que te salga a defender, ¿no? Y es un tema que también está bueno charlarlo, que también está bueno ponerlo sobre la mesa y tener herramientas para poder afrontarlo de una mejor manera. Después a mí me volvió a pasar, y un poco lo que siento que puedo decir como consejo en algún punto es que la primera vez parece lo peor que te pasó en su vida. Y a mí me pasaba que no me molestaba que me bardeen en Twitter porque no lo uso tanto, pero me bardeaba mucho en Instagram también. O sea, tenía, no sé, 100 solicitudes de mensajes de gente bardeándome, y ahí sí me ponía mal porque yo entraba a Instagram capaz solo para contestarle a una amiga algo, y tenía que a su vez ver cómo un usuario XX2 me estaba bardeando también. Pero en algún punto ahí parece como que es algo que no va a terminar y que no sé qué. Después salís a la calle y nadie te dice nada, y parece lo peor del mundo, pero en 2 días desaparecieron totalmente. Entonces es algo que suele pasar y suele ser bastante efímero en cuanto a lo que suele tardar, pero que es un tema que también es relevante, y también siendo mujer es relevante porque claramente pesa. Eh, no es lo mismo comunicar en redes sociales siendo hombre que siendo mujer, que te van a bardear mucho más. Si ves los comentarios de los videos cuando hay una mujer, si ves los comentarios de lo que fuese, siempre hay algo que tiene que ver o con el cuerpo o con es una boluda o un montón de cuestiones que suelen pasar mucho más si sos mujer que si no sos mujer, y eso claramente sigue pasando. Pero bueno, me parece que también a la hora de hablar de redes sociales era importante también mostrar un poco cómo es una herramienta, pero también cómo hay que tener mucho cuidado en su uso, y también un poco estar atento a cosas que no las podemos controlar. Sí podemos no hacerlas nosotros, espero que ninguno hatee a gente por acá, pero también que cuando las recibamos, si es que las recibimos, también saber cómo manejarnos con respecto a eso, que en general lo mejor es no leerlo y dejarlo pasar, pero bueno, a veces es complejo aceptar eso. Así que bueno, eso es un poco de quién soy, de qué es Jóvenes por el Clima, y cómo en algún punto usamos las redes sociales. Después me interesa en el espacio de preguntas saber de las personas que están participando de esta charla, saber qué les interesa saber, digamos, qué herramienta quieren
aprender o qué quieren sacar esta charla para poder seguir profundizando, pero eso es un poco una introducción de cómo creo que las redes sociales en algún punto me cambiaron la vida, así que creo que son bastante importantes. Buenísimo, muchísimas gracias, Niki. La verdad que me quedo también con un montón de consultas y dudas para hacerte, que me las voy a guardar un poquito más para el final. Pero quiero resaltar esto que vos comentabas respecto a cómo iniciaste con la actividad, con lo que tiene que ver con el activismo ambiental y cómo algo que nosotros vemos hoy en las redes puede despertar un mundo entero en nosotros y generar cambios sumamente importantes. Entonces, eso para mí es algo que las redes sociales, yo soy un poco más grande, tengo 35 y, por ejemplo, en mi adolescencia, incluso en mis 20 y pico jóvenes, no existía esto de las redes sociales, sobre todo como una herramienta de información. Tal vez teníamos otras cuestiones que tenían que ver con el Facebook y con volver a encontrarse con personas, tenían otro objetivo las redes. Hoy abarcan esto que tiene que ver específicamente con la comunicación y son, me parece, lo primero que nosotros utilizamos para informarnos y para conocer nuevos datos y conocer nuevas personas y a partir de ahí generar un pensamiento, generar una opinión y empezar a actuar de diferentes formas en base a toda esa información que nos están brindando las redes. Entonces, la verdad que me pareció muy linda la intervención de contarnos cómo fueron tus inicios y me pregunto si a Nati te pasó lo mismo. La ¿Cómo te verdad que sí, iniciaste? la verdad que sí. Me encantó escucharla, Nikki, porque siempre me da mucha curiosidad. Muchas veces nos conocemos entre varias de las personas que formamos parte de este mundo, pero no tuvimos tal vez la posibilidad de escucharnos en acción, por decir de alguna manera. Y cuando de repente te encontrás en estos ámbitos, decís, ay, me siento tan reflejada o pasó algo tan parecido, así que les voy a contar un poquito de lo mío también. Pero bueno, me presento. Yo soy Nati Macei, soy activista ambiental y abogada. Y a mí también me costó mucho ponerme el título de influencer, a pesar de que me dedico mucho a la generación de contenido, porque para mí siempre tuvo así como una carga medio negativa, medio de contenido vacío, por decir de alguna manera. E incluso antes de empezar a generar yo misma contenido, no seguía influencers, no seguía famosos, o sea, estoy más parecida en eso a lo que decía Mika. Yo seguía amigos, amigas, gente del pasado que ya no veo, y ese era el rol que cumplían las redes sociales en mi vida. De hecho, hace muy poco leí un artículo en el que decían que las redes sociales cada vez son menos sociales y son más plataformas de generación de contenido, ¿no? Como que realmente hubo un cambio muy grande en el último tiempo. Y hay veces cuando estamos tan inmersas en eso, no nos damos cuenta, ¿no? Como que aparte yo, estando desde adentro, eh, hace rato que empecé a generar contenido y que dejé un poco de usar las redes sociales para vincularme con amigos, amigas, nada más, y dije, ay, claro, cada vez somos más generadores y generadoras de contenido, y es un cambio muy interesante ese. Me parece que está buenísimo que se abran estos espacios y le re agradezco a Sustentabilidad Sin Fronteras por haberme invitado, porque yo, al contrario de lo que contó Nikki, pienso mucho en las redes sociales, porque genero contenido constantemente y, y eso me hace analizarlas un montón en algún punto. Entonces, muchas veces pensé que era necesario empezar a hablar más de las redes sociales, ¿no? Como que son un fenómeno actual y está buenísimo dedicarles un ratito más y empezar a tratar de entender un poco más qué rol cumplen, qué función cumplen, para qué sirven, para qué no sirven. Probablemente, o no sé si lo vieron, cuando salió el año pasado el documental El dilema de las redes sociales, creo que puso ahí como en la mesa por primera vez un montón de información al respecto y que muchas personas nos empezamos a plantear cosas y quienes generamos contenidos como que se nos dio un poco vuelta al mundo porque de repente era decir, la quiero usar para el bien, pero al mismo tiempo parece que es una herramienta para el mal, ¿no? Como que entran todas estas contradicciones en acción y está bueno, más allá de la posición final que tome cada quien, preguntarnos cosas. O sea, yo soy muy fan de la reflexión y eso se refleja mucho en Ecointensa, que ya se los voy a contar en breve. Pero respecto de cómo surgió Ecointensa, evidentemente el 2018-2019 fueron años muy movidos en términos ambientales, porque
2019, principios del 2019, yo también me encontraba mirando en Facebook en esa época videos relacionados con el cambio climático. Y no fue a propósito, sino que me aparecieron y me acuerdo que me impactó mucho. Es como que veía las imágenes, veía la información y sobre todo esta idea de no queda tiempo, ¿no? O sea, tenemos muy poco tiempo y hay que hacer un montón de cosas y enseguida lo que sentí es nadie está haciendo nada. Entonces, desde esa toma de conciencia o sensación en algún punto de que nadie estaba haciendo nada, mi respuesta fue, tengo que hacer algo. Lo maravilloso de encontrarse en un grupo como le pasó a Nikki, creo que es que enseguida la contención apareció, me da la sensación, ¿no? Porque como que se organizaron, crearon. A mí lo que sentí, o sea, hago esta ida y vuelta porque realmente como me parece que está bueno ver cómo lo vivimos parecido y distinto al mismo tiempo. Yo me sentí súper sola. Es como que me encontré viendo ese video y sentí que nadie estaba haciendo nada y que en mi entorno nadie se estaba haciendo esas preguntas y no sabía cómo hacer tampoco para sacarme esa sensación de angustia del cuerpo en algún punto. Y cuando empecé a ver todo eso, empecé a generar cambios en lo que yo entendía que podía hacer para aportar a un planeta más sano. Entonces, entendiendo que había un gran problema de residuos, por ejemplo, y que había un gran problema con el consumo, y con las emisiones de gases de efecto invernadero, yo arranqué por mí. Esas son elecciones, cada uno ve por dónde arranca su caminito, ¿no? Pero en ese momento fue como, bueno, voy a comprar menos cosas envueltas en plásticos, entonces eso me llevó a dejar de ir al supermercado y empezar a ir a la dietética o a la verdulería y llevar siempre mis bolsitas y evitar las bolsas de plástico. Y también me llevó a empezar a separar residuos. Y el empezar a separar residuos me llevó a darme cuenta de que en mi municipio no se gestionaban los residuos, entonces de repente ese ámbito súper individual como que toma otro marco en algún punto porque ya era una cuestión municipal. Decís, bueno, en mi municipio no hay nadie que separe residuos, o sea, yo no los puedo llevar a ningún lado. Y si hay otro vecino u otra vecina que quiere separar residuos, tampoco puede. Y empecé a averiguar, y me enteré que había un municipio vecino en el que sí se separaban residuos, así que empecé a llevar los residuos a ese municipio. Y la primera vez que fui me puse a hablar con una chica de la cooperativa de Colomas y me contó la historia de los recicladores y recicladoras urbanas de esa zona. Entonces de repente es como algo que era chiquito, que era solamente yo tratando de cambiar mis hábitos, me empezó a abrir un mundo de cosas, un mundo de información, y lo que sucedió desde que arranqué en el 2019 es que me di cuenta de que la problemática ambiental es tan, pero tan amplia que podés abrir y patear 60.000 puertas y nunca te vas a aburrir, porque siempre hay algo más para descubrir, siempre hay más información, siempre hay más para hacer y siempre hay una vuelta de tuerca más que se le puede dar a la cuestión para realmente poder entenderla mejor o saber de dónde vienen las cosas, por decirlo de alguna manera. Y en ese momento que empecé a hacer todos estos cambios a nivel personal, automáticamente, o sea, no lo pensé, empecé a compartirlo en mi cuenta personal, que era una cuenta privada. Y me acuerdo que, como decía Nikki, me daba un poco de vergüenza porque literalmente yo dije, la gente tal cual debe haber pensado que enloquecí, porque pasaba de compartir cosas normales a todos los días compartir cómo compostar, cómo separar residuos, crisis climática. Claro, era constante. Entonces empecé a autollamarme ecointensa. Y le ponía como, perdón, llegó ecointensa, pero ecointensa surgió desde ese lugar de, voy a hacer este chistecito antes de empezar a decir todo esto como para sentirme menos ridícula de ser una densa, básicamente. Y un día, no sé bien por qué, dije, quiero que lo que estoy compartiendo pueda llegar a más personas. En algún punto lo que me pasó fue que yo compartía mucho en mi cuenta personal y nadie me contestaba nada. O sea, yo compartía y decía, a alguien le va a servir, pero era como, yo sabía que era necesario, pero no entendía del todo por qué. Hasta que un día una persona que ni siquiera era un amigo mío, sino que era un amigo de alguien que yo conocía, me dijo, che, Nati, vos que estás en esto de los residuos, ¿sabés a dónde puedo llevar los reciclables en Temperley? Yo dije, ay, qué bueno que me pregunte, qué bueno que alguien leyó lo que yo puse y se dio cuenta que a mí me interesaba y me esté haciendo esta pregunta. Y tenía la respuesta a su pregunta, entonces le contesté. Y al tiempo, una amiga de mi hermana, de vuelta,
Nati, ¿a vos que te interesa lo ambiental, tenés idea de qué puedo hacer con las pilas, por ejemplo? Y dije, ay, otra persona, qué bueno. Y la siguiente vez fue una amiga mía que también me preguntó a dónde podía llevar tales residuos en la ciudad de Buenos Aires. Y ahí fue cuando empecé a sentir que lo que estaba haciendo tenía sentido, ¿no? O sea, cómo necesitamos que haya en algún punto una otra persona que reciba la información y que acuse recibo de esa información para que no parezca que la estamos tirando al vacío en algún punto. Y ya después de esas 3 personas me di por satisfecha en algún punto y dije, esto está bueno. Y también me di cuenta de que si yo hubiera tenido información desde antes, hubiera actuado antes. O sea, si yo hubiera sabido que había un montón de cosas que podíamos hacer para cuidar al planeta desde más chica, lo hubiera hecho. Yo de chica apagaba la luz y cerraba la canilla. Y no tiraba papeles a la calle. Es como las únicas acciones ambientales que se me ocurrían, porque también eran las que nos enseñaban. Entonces, para mí la información en ese sentido cumple un rol muy importante. Y así fue que me abrí la cuenta pública, busqué a ver si Ecointensa existía o no, por suerte nadie lo había tomado y directamente ahí me quedé con ese nombre y arrancó. La cuenta la abrí el 31 de mayo del 2019 y el crecimiento fue no 10.000 seguidores en 3 días como Jóvenes por el Clima, pero igualmente muy rápido para hacer una cuenta con un crecimiento súper orgánico. Aparte era una buena época de las redes sociales, Instagram era mucho más amoroso que ahora, entonces tampoco había tanta información y tantas cuentas, entonces la información no competía tanto con otra. Digamos, hoy en día lo que pasa es que hay muchísimas cuentas sobre muchísimas cosas, no solo en el ámbito ambiental, digo, ¿no? Como de todos los temas que se nos ocurran, entonces es como que esa cantidad de información hace que muchas veces como consumidores y consumidoras de redes sociales pasemos muchas cosas por alto, ¿no? No sé si les ha pasado, si lo vivenciaron, pero tal vez antes nos dedicábamos mucho más a leer un post, a leer un hilo de historias con bastante texto, y ahora es como que, como decía Nikki, todo tiene que ser rápido, divertido, eficiente, te tengo que resumir un tratado en 4 palabras. Y eso, bueno, en el 2019, que todavía no era tan así, que todavía nos tomábamos tal vez un poquito más de tiempo para leer, etcétera, permitió que Ecointensa creciera muchísimo y eso se terminó de potenciar fuertemente durante la pandemia, como decía Nikki, porque estábamos volcadas a las redes sociales. Entonces, eh, digamos, el contenido era recibido desde un lugar de qué bueno que me estés compartiendo esto para salir un poco del embole de la pandemia y poner la cabeza en otros temas. Y aprovechamos mucho para generar conciencia ambiental en ese contexto. Me acuerdo que apenas empezó la pandemia, con un grupo de compañeras que son también activistas por redes sociales, nos organizamos y creamos la guía de cuarentena sustentable y armamos una guía de 20 días en las que cada una hacía un contenido específico para 20 días, que era lo que en teoría iba a durar la pandemia. Entonces yo arranqué haciendo un video sobre compost, otra de las chicas hizo uno sobre tipos de plástico, otra de las chicas hizo sobre maternidad sustentable y el tema de los pañales, otra de las chicas sobre gestión menstrual, y así fuimos cubriendo una serie de un montón de temas relacionados con el cuidado del planeta entre todas y armando por primera vez como una alianza. Y ahí creo que o sea, vuelvo o me gustaría enfatizar en la importancia de las redes como eso, ¿no? Como un espacio para conocer personas que están en la misma y para generar alianzas. Si bien Ecointensa es un espacio que manejo sola, tengo un equipo que son las otras personas que tienen sus cuentas. Son Blonda Verde, son Verde y Consciente, son la loca del tupper. Con ellas hablamos todo. Cuando de repente nos pasa esto que decía Nikki de que recibimos hate, lo charlamos. Cuando nos encontramos en alguna encrucijada digamos, que nos es común a todas respecto de la generación de contenido, lo hablamos. Y eso genera mucha contención. Y para mí, en ese sentido, las redes sociales no solamente me sirven para generar comunidad con personas que trabajan de lo mismo que yo en algún punto, que se dedican a la generación de contenido como yo, sino también y principalmente para generar comunidad entre todas las personas. Cuando me sentía desbordada por toda la información de crisis climática y desastre ahí en el 2019, justo había una marcha por el clima y fui al Congreso. Yo vivo en zona sur y me quedaba un poquito lejos y no conseguí a nadie que fuera conmigo.
Y me acuerdo que dije, bueno, pero la verdad es que esto me interpela. Yo estoy con este tema dándome vueltas en la cabeza hace un montón de tiempo. Todavía no había creado Ecointensa, pero lo estaba comunicando desde mi cuenta personal. Dije, bueno, voy a ir al Congreso porque si no voy a esta marcha no voy a ninguna, básicamente. Y me acuerdo que cuando salí del salí del subte y salí al Congreso, me encontré con un montón de gente y ver gente que estaba ahí por lo mismo que yo fue fue el aliciente que necesitaba para sentir que no estaba sola. Fue la primera vez que sentí que no estaba sola en esta lucha contra el cambio climático. Y ahí fue también que entendí la importancia de generar comunidad y por otro lado la importancia de estar en la ciudad. Yo en ese momento recién llegaba de un viaje de 14 meses que había estado viviendo en la playa, en la naturaleza y que también me ayudó a conectar mucho con la naturaleza y a empezar a entender el daño ambiental que generábamos los seres humanos porque veía plásticos en la playa, porque veía basura por todos lados. Y yo estaba dudando si me volvía a ir. Y me acuerdo que ese día, frente al Congreso, con toda la gente ahí, con toda la angustia que cargaba por esta ecoansiedad y ecoangustia que me estaban atravesando, fue cuando dije, me quedo porque el cambio real es acá en la ciudad. O sea, lo que hay que mover, el tablero que hay que patear está acá. Y decidí hacerlo a través de redes sociales. Creo que en ese sentido las redes generan, en ese momento a mí me sirvieron para empezar a generar una comunidad que en algún punto me dé contención a mí, sin saberlo, o sea, ahora lo pienso, pero terminé generando un espacio que le da contención a un montón de gente y eso es hermoso. Yo tengo mucha comunicación con las personas que me siguen, eh, me escriben, me cuentan las cosas que les pasan, me cuentan, te cuento esto a vos porque nadie más me va a entender. Ayer vi a una persona que estaba tirando la basura en tal lugar. Catarsis. A veces solamente necesitamos alguien con quien hacer catarsis y de repente Cointensa también se convirtió en eso. Entonces, desde ese lugar creo que las redes sociales vienen a brindar una alternativa de comunicación mucho más humana que la de los medios masivos de comunicación, en la que también se valora que la persona que comunica del otro lado no sea súper hegemónica, perfecta, con todo limpio, siempre arreglada, peinada, todo perfecto en un set de grabación, sino que somos personas normales en nuestras casas, con ojeras, sin ojeras, en pijama o mejor vestido, o sea, como que todo eso hace que también empecemos a establecer un vínculo, como les decía, más humano, y creo que eso se súper valora y que está buenísimo y que es una de las grandes virtudes de las redes sociales. Y ya que mencioné a los medios masivos de comunicación, las redes sociales entiendo que vienen a darnos una alternativa, porque sobre todo cuando hablamos de crisis ambiental, los medios masivos no hablan como tienen que hablar de estos temas. Si hablan, hablan mal, y si no, directamente no hablan. Y no hablan no porque, digamos, no se les ocurre, sino porque hay intereses económicos detrás de la mayoría de ellos que son muy fuertes y que hacen que no hablen de estos temas. Entonces, las redes, quienes estamos atrás de las cuentas, muchas veces tenemos la libertad de hablar de lo que queremos porque no hay ningún sponsor que quema humedales pagándonos nuestro sueldo y eso nos da muchísima libertad. Y además, otras de las ventajas, digamos, que tenemos cuando pensamos en las redes sociales como forma de comunicación es que cualquiera con un celular puede comunicar, cualquiera con un celular puede ir a un evento, como decía Nikki, a la COP, por ejemplo, o a una marcha en el Congreso y cubrir ese evento sin necesitar un montón de equipamiento. Y otro de los elementos es que las redes sociales durante todos estos años le han dado voz a un montón de personas que en los medios masivos de comunicación no la tienen. Personas que están en territorio, luchando contra la minería, luchando contra, bueno, digamos, siendo testigos de los incendios, por ejemplo. Entonces, todas estas personas que están en territorio, que están sufriendo las consecuencias del avance del extractivismo, muchas veces no tienen voz en los medios masivos de comunicación, nunca la tienen. Y de repente un video que le mandan a alguien que tiene un poco más de repercusión puede servir para que llegue a muchísima más gente y se visibilice esa situación, incluso situaciones de represión o de violencia, y eso es una forma también de proteger a las personas que están en territorio. En ese sentido creo que cumplen un rol tremendo, lo hemos visto también cuando fue el tema de la ley Cianuro en Mendoza, el rol de las redes sociales fue muy importante en el acompañamiento de las personas que estuvieron marchando días y días ese diciembre del 2019, y también lo vimos con los incendios que sucedieron el año pasado, a principio de año, en la comarca andina. Si bien hay muchísimos incendios en Argentina, ese tuvo
mucho impacto en redes sociales y realmente se empezó a hablar del tema en redes 5 días antes de que los medios masivos de comunicación tomaran el tema. ¿Y por qué tomaron el tema? Por la escalada, porque desde los influencers más chiquitos o los comunicadores más chiquitos levantaron el tema e hicieron que los influencers más grandes lo tomaran y que de repente medios digitales lo tomaran y ya era innegable o era imposible que los medios masivos miraran hacia otro lado porque ya quedaba en evidencia el desinterés de mostrar determinados temas. Entonces, en ese sentido, tenemos en las redes una gran herramienta que podemos aprovechar y que podemos explotar. Con Nicky estuvimos hablando un poco del lado B, así que eso se los quería contar también. En realidad, en algún punto creo que mi lado B o lo que yo a veces más sufro tiene que ver con que yo soy ecointensa y soy Nati Macei y es la misma persona, no hay un equipo detrás. Y hago esto porque me gusta y porque creo realmente en la importancia de la educación ambiental y de la información ambiental. Pero no tengo la obligación de hacerlo. Si un día hay algo que no lo quiero comunicar, que no puedo, que me fui, que estoy triste, que estoy mal, que no tengo tiempo para informarme, tal vez no lo comunico. Y hay un reclamo muy fuerte por parte de la comunidad, tanto para mí como para mis compañeras que se dedican a lo mismo, de que tenemos que estar en todo. Y eso a veces es una carga bastante grande porque obviamente, como decía Nicky, uno puede elegir ignorar, ¿no? Puede decir, bueno, yo no lo leo, no lo miro, que me pasa por al lado y listo. Pero es difícil en algún punto. O sea, hay que hacer un ejercicio muy grande para que no nos afecte y lamentablemente por algún motivo nos afecta más lo malo que lo bueno. Yo puedo recibir un montón de mensajes lindos que el mensaje feo en el que me dicen, no estás hablando de este tema, entonces sos cómplice, ponele. O hago un video para hablar de un tema y me dicen, ¿por qué no estás hablando de esto otro? Es como que es una constante a veces sensación de que nada es suficiente y en eso estamos muy expuestas, o sea, tal como decía Nicky recién, una elige, cuando elige comunicar en redes sociales, en algún punto, exponerse y estar mucho más abierto, tanto a las cosas hermosas que las personas pueden tener para decirnos, como a las cosas no tan lindas y que pueden llegar a, digamos, a dañarnos o a generarnos algún tipo de inseguridad. En ese punto, repito que el tener un grupo de contención en algún punto con otras influencers que se dedican a lo mismo es clave. Nosotras hablamos un montón de esto y en algún punto nos reafirmamos en decir, bueno, yo hago esto porque quiero y hago esto porque realmente entiendo la importancia de la comunicación y la información ambiental, pero también entiendo que yo aparte tengo un trabajo o tengo otras responsabilidades, otras obligaciones y que no hay ninguna persona que esté legitimada a exigirme que hable de tal tema o tal otro, porque al mismo tiempo, digamos, cada una es dueña de su espacio y en ese sentido de libertad puede elegir qué compartir y qué no. Dicho eso, las cosas positivas son muchas más que las cosas negativas, creo yo. También entiendo que las redes sociales son una herramienta y que es muy necesario que lo que sucede en redes sociales también tenga un impacto en, como en lo tangible, ¿no? En la vida real. Y tal vez los momentos en los que más gratificada me siento son cuando las personas me dicen, bueno, a partir de cosas que vi en tu cuenta, propuse un proyecto para mi escuela, propuse un proyecto en la universidad, generé estos cambios en mi casa, contagié a mis amigas y ahora mi amiga también está compostando. Como entender que así como a Nicky o a mí nos modificó y nos cambió la vida un contenido que vimos en redes sociales, las cosas que yo comparto, tal vez no todas, pero algunas, también tocan conciencias, también ayudan a generar conciencia y, digamos, principalmente pensándolo como un espacio de reflexión. Yo trato de no dar cosas por sentadas en Ecointensa, sino hacer preguntas. O sea, nos preguntamos cosas, hablamos de temas, debatimos, yo leo mensajes, recorto los mensajes, comparto los mensajes, pregunto si están de acuerdo, si no están de acuerdo, qué piensan de tal cosa. Y entonces de esa manera empiezo a tratar de colaborar con algo que más allá del tema ambiental para mí es fundamental, que es el pensamiento crítico, ¿no? O sea, que cada persona pueda llegar a las conclusiones a través de su propio razonamiento. Y en términos de cambio de hábitos, a mí muchas veces me pasa que, no sé, me hacen una entrevista y yo hablo sobre un tema y cuando termino me dicen, bueno, ¿y qué 3 consejos nos podés dar para cuidar al planeta? Y es como, ay, es re difícil lo que me estás planteando, porque en realidad pues hay 60 millones de cosas que hay que hacer. Si con todo lo que dije nos vamos a quedar solamente con que hay que separar residuos, perdí.
Entonces, la verdad es que yo lo primero que digo es consumo responsable, pero porque el consumo responsable siento que tiene como que abarca mucho, mucho más que la separación de residuos. Nos obliga a repensarnos completamente. Y lo que planteo muchas veces es ponerse las gafas de la sustentabilidad, ¿no? Empezar a mirar el mundo desde esa óptica. ¿Qué es lo que sucede a mi alrededor que daña al planeta? ¿Qué es lo que yo hago que daña al planeta? Bueno, en base a eso, ¿qué puedo hacer para modificar esa realidad? En fin, nada, abrir a la reflexión para mí es una de las cosas más importantes y que más valoro del espacio que puedo generar en redes sociales. Buenísimo, muchas gracias, Nati. La verdad que me resulta sumamente interesante todo lo que estuvieron contando ambas y quería también contar que en cuanto a lo que yo esperaba de esta capacitación, me llevo muchísimo más, porque cuando nos empezaron a contar sobre las experiencias personales que están viviendo cada una y cómo experimentan las redes y el activismo que llevan a través de las mismas, terminamos hablando de un montón de cuestiones que están interrelacionadas, me parece, con el uso de las redes, desde cómo accedemos a un contenido, qué hacemos con ese contenido y cómo nos afecta ese contenido. Y la verdad que no estoy segura si otro tipo de comunicaciones, de herramientas, en otros momentos anteriores, han tenido los mismos impactos. Y, y sobre todo cuando resaltaban que ambas hablaron de la llegada, por ejemplo, a los medios de comunicación masivos y la complejidad de poder acceder a un espacio, tal vez en la televisión o en la radio, para poder comunicar una situación crítica que está sucediendo en territorio, como nos contabas, Nati, y que eso antes era prácticamente inaccesible. Y hoy, a través de todo el trabajo que hacen los diferentes, para mí, activistas a través de las redes, esos contenidos se viralizan y se expanden primero en las redes sociales, a través de ustedes y de toda la red que está conformada, y después inevitablemente la comunicación masiva tiene que tomarlo, porque ya no hay otra cosa de la que hablar, ¿no? Como que ya se genera ese ruido y me parece que eso es un rol importantísimo y a destacar que han tenido las redes sociales. Después también me pareció muy interesante el ejemplo que diste, Nikki, sobre los mails hacia los diputados. Porque me parece que muchas veces, como ciudadanos, a veces no tenemos los conocimientos de algunas herramientas que están a nuestro alcance todos los días, y ustedes utilizaron algo que es un derecho totalmente adquirido, que es comunicarnos con nuestros diputados, y tener ese canal de comunicación abierto, que es una obligación, y tal vez antes la gente no sabía que podía acceder a eso. Era entrar a la página del Congreso, entrar a ver quiénes son los diputados, empezar a conocer quiénes nos representan también, y me parece que ha habido muchísimo movimiento de parte de la ciudadanía, también para volcarse a descubrir esas herramientas de participación, y eso fue también por el movimiento y el activismo que hubo ambiental a través de las redes sociales. Así que la verdad que es sumamente interesante. Y quería tal vez retomar un poquito sobre la reacción que ustedes ven en sus seguidores y si han notado también desde el 2019, que fue como el año clave, si hay más participación, si ustedes también las están interpelando otros contenidos, ¿cómo ven ese desarrollo, digamos, de las redes ahora? La verdad es que tomo la palabra, Niki, ¿te parece? La verdad es que el crecimiento en redes fue
O sea, se nota en términos de seguidores, pero eso lo más importante es que refleja un interés de la gente en términos generales, ¿no? Como socialmente. Ese es el dato que más rescato, me parece, en ese sentido. No solamente el número por una cosa de vanidad, viste, que uno dice, ay, tengo tantos seguidores, sino porque detrás de cada uno de los seguidores hay una persona a la que en algún momento le interesó ese tema, esa temática, y por algo puso seguir. Así que eso lo recontra rescato y realmente sí se nota que hay un crecimiento muy grande. Y al mismo tiempo, digamos, cada vez se escucha más hablar del tema también. Entonces eso está bueno porque es una bola como que va creciendo y se va retroalimentando en algún punto. No sé si quieres agregar algo, Nikki, ahí. Ahí agrego que claramente, digamos, quienes nos empezaron a seguir, pero creo que también hay algo valioso en quienes nos siguieron, o sea, siguieron interesados en el tema, ¿no? O sea, que ya pasaron 3 años y a pesar de como Nati decía, ser intensas, o sea, compartir mucho contenido con respecto a un tema, también, bueno, quienes siguieron ahí interesados y que todavía hoy en día quieren consumir esa información, que eso, como decías, Mica, claramente produce que haya más cuentas relacionadas a este tema o que más gente comparta este tema, pero también que en medios masivos de comunicación también lo tengan que hablar y que a su vez que la dirigencia política también lo tenga que hablar. O sea, me parece que es algo que claramente repercute en todos los ámbitos, hasta que en las escuelas lo hablen, ¿no? O sea, como que se expande mucho más allá de las redes sociales. Pero claramente en 2019 creo que hubo un boom. Sería interesante ver un estudio de cuántas cuentas relacionadas a ambiente se crearon desde principio de 2019 hasta ahora, deben ser muchas en comparación a lo que había antes, así que eso está buenísimo. Estás muteada, Mica, creo. Ahí estoy, gracias. Les comentaba que hay algunas preguntas en el chat, así que voy a hacer un pimponeo. Voy a arrancar con una pregunta que tiene Alejandro, que nos dice, en términos de comunicación, lo que entiendo es que además de informar sobre las problemáticas, parece necesario mostrar una posible solución a cada una de esas problemáticas. Entonces, su pregunta es, ¿se puede lograr que sea efectivo y masivo esto sobre las soluciones, comunicar soluciones a estas problemáticas? Buenísimo. Justo hace poco dimos un taller de comunicación ambiental con Tiffany del Mastro. Ella es comunicadora específicamente y yo iba desde el lado ambiental. Entonces hicimos ahí como una fusión y ella trajo un concepto al taller que se llama periodismo de las soluciones y que justamente hace referencia a eso, ¿no? Como, bueno, uno a la hora de comunicar elige si va a comunicar desde un lado catastrófico y paralizante o si va a comunicar desde un lugar que obviamente refleje la verdad, que es catastrófica, pero dándole una vuelta de tuerca para poder decir, bueno, ¿y qué puedo hacer yo frente a eso? Cuando yo tengo un segmento en la agencia de noticias Telam que sale los domingos, son videos recortitos y como decía Nikki, son videos de 2 minutos, en los que resumo temas recontra complejos, así como... Pero siempre lo que trato de hacer es, no importa lo grave que sea el tema, al final hacer un llamado a la acción para que desde donde uno está algo pueda hacer. Por supuesto que ese algo que uno puede hacer no va a solucionar la crisis climática por sí solo. O sea, si estamos hablando de que los gobiernos no se comprometen a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, si yo te digo, vos salvás a todo el mundo solamente andando en bicicleta, te voy a estar mintiendo. Pero está bueno por lo menos decir, bueno, desde tu lugar, tu aporte puede ser no usar el auto para hacer 2 cuadras. Y eso le da como un poquito una vuelta de tuerca que a uno, digo, también yo desde ese lugar en el que al leer toda la catástrofe me vi paralizada, yo no quiero que eso le pase a otra persona, entonces prefiero comunicar desde este lugar. Esto está todo mal, pero esto es lo que podemos hacer. Me parece que eso es bastante positivo. O sea, creo que claramente, digamos, cuando empezó o se empezó a descubrir el tema de la crisis climática, la narrativa que primaba primero era de rechazo y la crisis climática no es real. Después, con tanto consenso científico, es difícil encontrar, aunque hay algunos que piensen que la crisis climática no es real, y después se empezó a discutir, bueno, pero no es la actividad humana. Hoy en día también es complejo eso de escuchar, básicamente porque hay demasiado consenso científico al respecto, pero sí creo que cada vez, por lo menos yo escucho más, una narrativa sobre que la crisis climática es tan grande y es tan compleja y encima es global, ni siquiera solo Argentina, que qué podemos hacer. Y eso, como decía Nati, me parece que paraliza mucho
y que también es funcional, o sea, no es negacionismo al cambio climático, pero también es funcional a que la crisis climática no se resuelva, y creo que nuestro rol tiene que ser, capaz no hay una solución para cada problema, de hecho hay soluciones que todavía ni siquiera se descubrieron, y tampoco es presionarnos siempre, digamos, si algo que está pasando mal, también está bien comunicar eso, me parece, y qué sé yo, la respuesta a veces es presionar a que gente tome decisiones distintas, y eso es complejo también, pero bueno, no quedarnos con que la crisis climática no se puede resolver o que no tenemos absolutamente nada que hacer, me parece que también es parte de lo que tenemos que combatir hoy en día. Totalmente. La búsqueda de soluciones que tienen todos los que estamos alrededor de estas problemáticas me parece que es el punto de encuentro que tenemos todos, trabajar en las soluciones de forma conjunta. Y también pensaba a veces, se busca mucho el ejemplo desde lo individual y qué podemos hacer nosotros dentro de nuestra vida cotidiana, y también dentro de eso está ejercer cierto activismo dentro de lo que es nuestra vida como ciudadanos, ejerciendo nuestros derechos, pidiéndole a nuestros dirigentes que tomen las medidas que son necesarias y que necesitamos que se ejecuten de manera sumamente urgente. Eso también, o sea, formar parte de un movimiento, formar parte de una marcha, estar también presente de esa forma, es una parte de la solución, ¿no? Tomo también acá un comentario que hizo Mariel hace un ratito, diciendo que bueno, chicas, todo lo que cuentan y sus experiencias, gracias a las redes y a la difusión de conocidos, llegué a ustedes y empecé a leer un montón de investigaciones. Ha sido una gran herramienta. Eso quería decirles porque me parece un hermoso comentario para ustedes. Otra de las preguntas tiene que ver con cómo se maneja la presión, cómo están manejando ustedes la presión respecto a que no podés equivocarte con lo que difundís y que al mínimo error o una pequeña confusión en un posteo aparecen los haters. ¿Cómo manejan un poquito estas situaciones? Uf, qué pregunta. Creo que, por un lado, digamos, que tanto Nati, yo ni siquiera soy abogada todavía, o sea, estudio Derecho, o sea, tengo 21 años, así que ni siquiera es que tengo un título habilitante. Somos comunicadoras de algo que en realidad amplificamos, o por lo menos hablo por mí, algo que lo dice gente, mucho que viene estudiando este tema hace muchísimos años, y que mi rol tiene que ver con tomar esa información y poder comunicarla de una forma más accesible, de una forma más entretenida tal vez, tanto en Jóvenes por el Clima como en mis redes. Y ahí claramente, digamos, hacer en algún punto interlocutores. Un montón de veces vamos a cometer errores porque además la problemática ambiental es tan grande que es imposible saber absolutamente todo. Digamos, hay gente especializada en temas súper, súper puntuales. Creo que sí, si tenés una plataforma tan grande o tenés una plataforma en general para comunicar, tenés que asumir la responsabilidad de, a la hora de hacer un video, a la hora de escribir una nota, buscar las fuentes con lo que estás diciendo y con lo que te estás apoyando, y no tirar información al voleo que después no sea real porque estás impactando de forma negativa directamente. Pero teniendo en cuenta esa responsabilidad, también es importante entender que muchas veces nos vamos a equivocar o nos va a faltar un dato que era importante. Y bueno, eso es parte de generar contenido, y que creo que está bueno que si alguien lo sabe también pueda aportar, digamos, por algo son redes sociales, ¿no? O sea, como que también siempre pasa que cuando subimos videos de Jóvenes por el Clima o desde mis redes, como hay gente aportando, y eso está bueno también, como que sea una construcción en conjunto. Bueno, algo que adhiero a todo lo que dijo Nikki, algo que me había anotado para decir y no dije, tenía que ver con eso justamente, que digamos, con el crecimiento de la cuenta, la responsabilidad por el contenido también aumentó. Al principio era una cuenta de una persona mostrando cómo separaba los residuos, nada más. Hubo un momento en el que yo tomé conciencia de que me estaba convirtiendo en referente y de que tenía una responsabilidad por lo que decía y que no me podía equivocar. Después transformé ese no me puedo equivocar en tengo que investigar un poco más, si me equivoco tengo que avisar, o sea, como un par de cosas, pero también esto de decir, bueno, somos humanas, nos podemos equivocar, puedo decir algo mal, y si la otra persona me lo dice, me lo corrige, yo tengo que tener también como la humildad para decir, che, me equivoqué, esto lo dije mal,
es de esta manera. Hay algo bastante particular de las redes sociales, es que a las personas les encanta corregir los errores. O sea, hay como, es un fanatismo por corregir los errores, y eso la verdad es, en algún punto es una pena, porque una cosa es corregir para mejorar, ¿no? Como un aporte, y otra cosa es cuando caemos en esto que decía Nikki, de tipo, qué boluda, ¿no? Como el insulto, tal vez por alguna pequeña cosita. Y también algo que es interesante, que es que una graba un video de 1 minuto y tal vez grabás todo de corrido, y a la tercera vez que lo grabaste te faltó una palabra, y te faltó la palabra. Obviamente no es un guión perfecto, acabado, con edición, con un guionista que no sé qué, pero si esa palabra que faltó no rompe, no arruina todo lo otro, realmente vamos a poner el énfasis o el foco en esa palabra que faltó. Desde ahí creo que hay mucho que repensar, no solamente como generadores de contenido, sino también como consumidores de contenido, ¿no? Como ser consumidores de contenido buena onda en algún punto, que realmente busquemos aportar y no tratar de señalar constantemente el error del otro. Creo que eso es algo súper importante. Sí, totalmente. Y rescato mucho esto que decís respecto a cómo nosotros también consumimos este contenido, porque tampoco podemos pretender que a través de un posteo o de un video de unos breves minutos, que lo que busca es incentivarnos a informarnos, a investigar, a trabajar sobre esas temáticas, pretendamos que sea específicamente técnico. No tiene mucho sentido tampoco hacer esa revisión, me parece. Salvo, bueno, puede pasar que a veces uno tenga algún error grande y está bueno que nos los avisen para poder corregirlo como planteabas. Pero estar siempre en los detalles no es lo que se busca a través de este tipo de comunicaciones, sino incentivar a la exploración y la investigación de parte personal a través, ¿no? de llegar por estos contenidos. Quiero leer un par de preguntitas más. Por acá me preguntan, ¿cuál creen que fue la campaña que generaron o que compartieron que les pareció más exitosa? ¿Y cuáles creen que fueron los ingredientes claves para esa campaña? Uy, creo que un poco como les contaba, así tengo que decir, una fue como la convocatoria a la primera marcha definitivamente, pues fue como un poco un hito fundacional, y ahí creo que el elemento era decir algo que no se estaba diciendo mucho, ¿no? Como que en ese momento como cubrir un espacio que capaz mucha gente estaba necesitando sin saberlo, y que Jóvenes por el Clima pasó a ocupar, pero después eso capaz como un hito fundacional. Después, más adelante, creo que la campaña que hicimos con muchas organizaciones más de humedales fue bastante masiva y hizo que un tema que realmente nadie sabía lo que eran los humedales, hoy en día bastante gente, por lo menos, por más que falta mucho, sepa qué son. Y con saber qué son y por qué son importantes, por ende más gente exigiendo que la ley se sancione, que lo seguimos esperando y demandando y esperando porque, bueno, capítulo aparte, y capaz no fue exitosa en el sentido de que todavía la ley no se sancionó, pero sí de que logramos, me parece, mucha conciencia a través de redes sociales con respecto a los humedales, juntamos más de 1 millón de firmas, y fue también una muestra de cómo cuando articulás con muchas organizaciones y muchas personas, llegás a muchísima más gente también, porque fue una campaña no de Jóvenes por el Clima, fue una campaña de, no sé, 200, 300, 400 organizaciones directamente, y creo que eso estuvo bueno. Yo creo que se me ocurren 2 cosas. Una tiene que ver con lo que les mencionaba antes, o sea, no pienso tanto tal vez en campañas, sino como en esos momentos en los que digo, bueno, acá el rol de las redes fue clave, que son estos 2 momentos que les decía de en diciembre del 2019 y toda la situación de la ley Cianuro en Mendoza. Creo que las redes cumplieron un rol clave, y el otro momento fueron esos incendios que les contaba, que a partir del movimiento de las redes empezamos a organizar donaciones. En 2 segundos yo ya tenía un punto con una organización en la que había trabajado de chica, que recibía donaciones acá y las llevaban a lo de una seguidora que me había escrito, y como fue algo que en 2 segundos creció mucho. Y creo que en ambos casos lo que fue crucial es que yo estaba 100% metida en lo que estaba pasando. O sea, al punto en el que en Navidad lloraba en el brindis por lo que estaba pasando en Mendoza, y cuando fue lo de los incendios en el sur, terminé toda enferma con herpes en la pierna porque me metí mucho en lo que estaba pasando y no pude poner
tal vez esa barrera en algún punto de protección entre lo que es comunicar eficientemente y en algún punto darlo todo, ¿no? Como sin cuidar un poco la salud emocional. Sí, mal. Soy muy así, evidentemente. Pero por fuera de esas 2 veces y en algo como mucho más chiquito, nosotros a veces hacemos como pequeños desafíos o campañas, y hubo una que sacamos durante la pandemia que se llamaba Lunes de Brote y que era re simple, pero que buscaba en el medio de todo lo que estaba pasando, porque ahora vemos para atrás y tal vez perdemos un poco perspectiva de lo que vivimos, ¿no? Como de la angustia que sentíamos, la incertidumbre. Y en el medio de todo eso, con un grupo, con otra cuenta que se llama De Raíz Plantas, propusimos hacer este lunes de brote y lo que hacíamos era que la gente los lunes subiera fotos de brotes, de vida que estaba creciendo en sus macetas, en sus composteras, y parece una pavada, pero realmente en ese momento en el que estábamos como con tanta angustia, poder aferrarse a esa pequeña vida que nacía en un balcón, en una casa, era clave, y la gente se copó mucho la campaña, o sea, la campaña o el hashtag ese lo tuvimos vigente más de un año, que es algo raro también eso, y la gente se lo sigue acordando como un espacio de un montón de, aparte dábamos información, como que íbamos poniéndonos objetivos, brote de zapallo, brote de ajo, brote de esto, del otro. Entonces mutó bastante y fue algo muy, muy lindo, la verdad, que creo que acompañó mucho a la gente en un momento bastante feo. Muchas gracias, chicas. Quedan un par de preguntas más, son todas muy interesantes, así que quiero ver de llegar. Paula nos cuenta, primero les agradece a ustedes por compartir todo esto, está súper contenta de la capacitación y cuenta que hace años que viene haciendo cosas ella también para mostrar y compartir, pero le está costando mucho y quiere saber un consejo, si pueden darle, para ver cómo hacer ese arranque. Qué difícil, porque si yo tuviera que arrancar ahora, no sé qué haría, la verdad. Siento que hoy en día ya me dejo llevar un poco porque ya estoy como en el lugar, pero la verdad que la comunicación por Instagram se vuelve cada vez más engorrosa por los cambios en el algoritmo. Digo, eso es algo que suena también como algo muy superficial, pero para quien trabaja en comunicación, si de repente la plataforma que usás deja de mostrar tu contenido, es muy frustrante y en algún punto parece que perdiera el sentido. No sé, voy a pensarlo un poco. Niki, ¿quieres decir algo? No, creo que la mejor, por más que sea obvio, la mejor forma de empezar es empezar. Creo que algo que tienen las redes sociales es que si bien hay cosas que se entienden por el algoritmo, digamos, que se difunde más, que se difunde menos. Hoy en día se sabe que lo que se difunde más son videos en general, o sea, reels, que son muy cortos, pero sin embargo me parece que podés hacer un video que está buenísimo, que el guión está buenísimo y no se difunde nada, y haces una publicación que decís, no le doy ni 2 pesos, a mí me pasó un montón de veces, que la hice en 3 minutos y se difundió un montón. Entonces me parece que hay algo aleatorio en las redes sociales que nos exceden un poco y que en algún punto la mejor forma de empezar es empezar, e ir probando, e ir viendo, digamos, con qué... Digamos, primero sí me parece que un consejo es tener claro qué querés comunicar y que eso sea distinto a lo que otras personas ya hagan. O sea, cumplir, no sé, imitar el contenido que ya hace Nati y no ir, primero porque en algún punto uno quiere tener una red social que impacte justamente por el mensaje que quiere transmitir, no por el hecho per se, o para mí eso es así, ¿no? No por el hecho per se de tener seguidores, sino que tener seguidores en todo caso te permite compartir un mensaje. Entonces, sí tener claro cuál es ese mensaje, y tratar de que ese mensaje sea diferente a lo que otras personas ya lo están haciendo, porque no tiene sentido crear en contenido que ya existe. Eso por un lado, y después empezar, o sea, empezar y probar. Bárbaro. También, no sé, Nati, si querés agregar algo más, si no continúo con otra. Me pareció genial lo que dijo Niki, así que recontra sí. Y más que nada, algo que te guste. O sea, ¿para qué comunicar? Para mí esa pregunta es clave. Como si ya hay un montón de gente que está diciendo que hay que compostar, bueno, ¿qué es lo que vos podrías agregar a eso, no? O cuál es, desde tus conocimientos, ese dato distinto que podés dar para diferenciarte de las otras personas. Esto es red de TikTok, el tu diferencial, pero realmente es así. Frente a toda la información que hay, como les decía antes, lo que resalta es lo que es diferente. Entonces, y que sea algo orgánico, o sea, algo que realmente a vos te interesa, te gusta y que puedas encontrarle esa cosita para que sea distinto de lo que ya existe. Me parece que es clave.
Muchas gracias, chicas. También tenemos acá una consulta de Clary que nos dice, al momento de comunicar, ¿qué parámetros usan para pasar información que sea veraz y confiable? ¿Qué fuentes usan? Yo trato de averiguar, o sea, básicamente, si una persona me escribe y me dice, Nati, necesito que difundas esto, primero le pregunto, bueno, ¿de dónde sale esta información? Porque muchas veces pasa que en la urgencia de querer cubrir o de querer también darle difusión a algo que un seguidor manda, tal vez con la mejor de las intenciones, me ha pasado en el apuro de decir, bueno, dale, sí, obvio, listo, lo comparto, y a los 2 segundos que alguien me diga, Nati, esto no es así, decir, ay, ¿para qué me metí? Entonces, el rechequeo es clave. Bueno, está la página Chequeado, de hecho, es un buen lugar para consultar información, porque Chequeado lo que hace es tomar muchas fake news o muchas noticias virales y decirte si son reales o no son reales. Y después, la verdad, me fijo bastante en algunos portales que son especializados en temas ambientales, como puede ser Carbono News, por ejemplo, o el segmento de Cenital, o Planeta de Redacción, Tierra Viva. Entonces, como son revistas o portales específicos de temas ambientales, y ya eso me achica un poquito la brecha. Y lo otro que hago es consultar con especialistas. Si yo quiero hablar de las consecuencias ambientales de los incendios en Rosario, la otra vez hice un vivo con Irene Weiss, que es una bióloga, y entonces yo ya sé que lo que ella diga va a estar bien. Es como que yo abro el espacio para que el experto o la experta pueda comunicar. De esa manera me quedo un poquito más tranquila, y no tengo que estar llamando al FBI para saber exactamente de dónde viene la información, porque sería imposible. Gracias, Sí, Nati. ahí, o sea, lo mismo que Nati, claramente depende también del tema. Muchas veces creo que hay ahí una música. Sí, a ver si podemos apagar. Ahí veo. Creo que ahí está. Ahí está. Eso, lo que dijo Nati, también depende del tema, obviamente. Una cosa es incendios, y ahí es necesario hablar con gente que está ahí, porque más allá de la información técnica, también ahí tenés un agregado, pero va variando también. En general, buscar información sobre lo que tiene que ver cambio climático en la página de la ONU, porque ahí están, digamos, los informes y reportes de los científicos más grosos del mundo. Entonces, también eso es una fuente que suele estar buena. O sea, buscar ONU y cambio climático, y ahí banda de información. Muchas gracias, chicas. Acá nos hacen una pregunta que, bueno, tiene mucho que ver con activismo, con una situación que está pasando en Europa, y tiene que ver, nos consulta Rocío, ¿qué opinan sobre los métodos de vandalismo de las obras de arte que está ahora en boga, digamos, llamando mucho la atención? Es algo, pregunta, que genera mucho rechazo también de la gente, y pocas personas terminan entendiendo el mensaje. Eso es lo que nos plantea Rocío. Y ahí yo creo que por un lado, o sea, a mí no me termina de convencer, digamos, creo que por lo menos en Argentina es raro, o se lo ve raro, eh, porque justamente como decías, genera bastante rechazo y uno quiere incluir a todo el mundo dentro del movimiento y no excluir. Por otro lado, creo que o sea, hizo que se instale realmente, o sea, que lo hable todo el mundo literalmente. Y eso es difícil de lograr, de hecho, bastante difícil. Entonces, mientras provoque que el tema se instale en la agenda, más allá de que capaz, no sé, a mí me piden bastantes entrevistas sobre el tema y capaz era en realidad para bardear a esas personas, pero al fin y al cabo te están dando una plataforma para hablar sobre lo importante que es la crisis climática. Entonces, si eso pesa más, la verdad que, digamos, qué sé yo, está todo bien. A mí no me parece que sea la mejor manera de llamar la atención, porque me parece que es un poco más excluyente que involucrar a más personas, pero a su vez creo que son acciones que ayudan a instalar el tema en la agenda, y que eso siempre es importante. Así que, como creo que todas las personas, tengo como una contradicción. Yo no lo haría ni lo promovería, pero a su vez pienso que en algún punto también está copado lo que generó. Tal cual, no puedo agregar nada a lo que dijo Nikki, porque pienso lo mismo, y creo que cada persona puede llegar a su propia conclusión. Es una de esas cosas sobre la que no hay una verdad, ¿no? Una puede escuchar una opinión, otra, y después llegas a una conclusión y decís, bueno, la verdad que entre esto y esto esta es mi opinión, punto.
nada. Gracias, chicas. Acá tenemos a Abril, que nos cuenta que tiene 16 años y primero, bueno, nos dice que su pregunta tal vez no tiene tanto que ver con el activismo, pero yo creo que sí. Quería consultar qué puede hacer ella para introducirse más en cuanto al activismo contra la crisis climática, más allá de las acciones individuales. Te la dejo a vos, Niki, que sos de los movimientos colectivos. No, a mí sí me gusta decir que el primer paso en realidad es informarse. Digamos, si uno tiene la información tanto de los derechos que tenemos, por ejemplo, no sé, que existe una ley de bosques en Argentina, y eso implica que hay un montón de cosas que se hacen que están mal porque tenemos esta ley que dice qué es lo que hay que hacer, o que hay un montón de derechos por el Acuerdo de Escazú, por ejemplo, que tenemos derecho a la información, tenemos derecho a la participación. Entender los derechos que tenemos y también las situaciones que están pasando siempre es el primer paso para después poder pasar a exigirlos y poder demandar a los que hoy en día toman decisiones a que cumplan lo que hoy en día tenemos, las regulaciones que tenemos, que en Argentina son bastantes, como también que sancionen nuevas como la ley de humedales que les contaba antes. Formas de hacerlo, un montón, y también dependiendo de los tiempos y las ganas que tiene cada persona. Yo creo que el primer punto, como decía, es, qué sé yo, por ejemplo, seguir a cuentas que hablen del tema, y después poder participar cuando se hagan de las movilizaciones. El viernes pasado hubo una en el marco del C40, que vinieron alcaldes de todo el mundo acá a hablar sobre ciudades y cambio climático y una movilización. Bueno, enterarse a través de esas páginas que hay una movilización y poder participar, poder convencer también, creo que un rol esencial es convencer, no solo pensar, porque digamos, creo que a veces hay una falsa dicotomía entre acciones individuales y cambio colectivo, que para mí no es verdad porque, digamos, sabemos que hoy en día solamente con cambiar cosas nuestras estamos tarde, pero a su vez creo que es un poco cómodo si tenemos ciertos privilegios para hacerlo, quedarnos en el cambio tiene que darse, digamos, a nivel estructural, que es verdad, y yo no me replanteo absolutamente nada de mi vida. Creo que eso también es una posición muy cómoda que muchas personas como a veces tienen, y que a su vez tampoco es, bueno, yo, no sé, reciclo en mi casa y por ende me quedo tranquila de que mi parte ya la hice, porque lamentablemente no es suficiente hoy en día. Pero sí creo que es esencial para generar ese cambio cultural que también se necesita con la crisis climática, que no es solo que se apruebe una ley, de hecho no es eso, es que cambie un modelo productivo y de consumo. Y en el modelo de consumo tenemos muchísimo para aportar también desde lo cultural. Digamos, que yo haya dejado de comer carne hizo que un montón de gente a mi alrededor deje de comer carne, porque eso se contagia y tiene que ver con una cuestión que se va expandiendo. Entonces, creo que no hay que quedarnos ni con una ni con la otra, y que sí, a la hora de pensar en este cambio colectivo, o sea, claramente una opción es formar parte de una organización, pero si no tenés ganas de formar parte de una organización, no tenés tiempo o lo que fuese, es participar de diferentes acciones que estas organizaciones, movimientos organizan, sea mandar mails, sea ir a una marcha, o un montón de cosas que se van dando y que en general se difunden también dependiendo del contexto de las campañas. Buenísimo. Y sumo a Nikki, yo también me pasa mucho esto de la falsa dicotomía entre las acciones individuales y colectivas, porque vengo tal vez por mi recorrido de un lugar de fomentar mucho el cambio individual, pero siempre entendiéndolo como parte de algo colectivo, ¿no? Esto que Nikki decía, el cambio de una persona en una familia influye al resto de su núcleo familiar y ese núcleo familiar influye a su comunidad. Y ahí algo que me parece clave es el rol de comunicadores y comunicadoras que cada uno de nosotros cumple, ¿no? Porque yo tengo una cantidad de seguidores, Nikki tiene una cantidad de seguidores, Sustentabilidad Sin Fronteras también tiene otro montón, pero el video que yo vi en el 2019 lo compartió algún conocido mío que replicó ese video. O, digamos, todas estas campañas, como hablamos de esta escalada, ¿no? De que cada vez crecen más hasta llegar a los medios masivos de comunicación, es porque todas las personas con sus 300, 400, 200 seguidores le dieron lugar. Entonces, una forma de participar colectivamente es no quedarse la información, o sea, informarse, como dice Nikki, y al mismo tiempo replicar, como entendernos como agentes multiplicadores del mensaje, es clave y es un aporte muy, muy importante que se puede hacer solamente dando clic. Y llevando estos temas también a la mesa, o sea, las reuniones, La mesa como, familiar. sí, de amigos, hay que ser ecointensos, hay que ser esas personitas en los cumpleaños. Totalmente, pero es la forma, como decís, resalto mucho esto de que somos todos parte de una comunidad y todo lo que hacemos influye y contagia. Entonces,
desde lo individual hasta lo colectivo es importante que participemos. Y también resaltó mucho el tema de acercarse a las organizaciones que ya están trabajando estas temáticas, porque siempre son bienvenidos los nuevos integrantes y es muy lindo también poder contar con gente cada vez más joven y que traiga tal vez nuevas formas, nuevas miradas, nuevas maneras de poder, desde transmitir la comunicación hasta problemáticas, ¿no? A veces siempre van cambiando, van fluctuando en el tiempo y está buenísimo que si encontrás alguna de estas organizaciones también te sumes. Después, por ejemplo, nos consulta Florencia si ustedes cuando generan contenido se inspiran tal vez en otras cuentas o cómo hacen para llegar a esa inspiración y la generación de contenidos. Bueno, les voy a contar algo. Yo creo que ya Ecointensa está por cumplir 4 años, 3 años y medio, y yo creo que realmente para poder comunicar tenemos que poder informarnos antes. Entonces siento que con este periodo de tiempo que ya pasó, es como que viví distintos ciclos. Tal vez cuando empecé estaba llena de información porque estaba todo el tiempo leyendo y fijándome y aprendiendo y comunicando. Y de repente hay un momento en el cual no puedes seguir hablando siempre de lo mismo y en algún punto hay que parar un poco y volver a informarse. Y creo que eso es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Como no podemos ser solamente fuentes de información, sino que para poder tener material rico, novedoso, que también resulte interesante para la persona que comunica. Si hoy a mí me dicen, que explique cómo separar, no sé, cómo hacer la botella de amor. Lo voy a hacer, pero no lo voy a hacer todos los días como lo hacía en el 2019 cuando yo también estaba empezando a hacerlo recién en ese momento. Pero porque la cuenta, al ser, bueno, justo en mi caso es una cuenta, digamos, personal, por decir de alguna manera, cambia mucho con la persona también. Sería imposible pensar que yo voy a estar generando el mismo contenido que hace 3 años y pico, porque yo ya no soy la misma que hace 3 años y pico. Entonces, ahí el nutrirse constantemente de nueva información es clave y tal vez por momentos tomarse unos pequeños descansos de la comunicación constante, tal vez muy demandante de las redes sociales, para parar la pelota y estudiar, ¿no? Decir, bueno, ya estos temas los manejo re bien, pero hay algunos otros que no y quiero poder conocerlos. Y ahí también tipo, revive el interés en quien comunica para poder comunicar cosas frescas, más interesantes, nuevas. Así que eso es clave. Y por otro lado, el tema este de la inspiración con otras cuentas, muchas veces nos pasa, sobre todo a nosotras que hablamos, digamos, las cuentas que hablamos de cambios individuales, sobre todo al principio, que tal vez yo quería hablar de algo y de repente entraba a Instagram y veía que otra chica ya lo estaba hablando. ¿Por qué? Porque cuando empezás a hacer este recorrido para cambiar tus hábitos, te empezás a encontrar con las mismas problemáticas tal vez. Entonces yo descubría que podía usar los frascos de mermelada para ir a comprar legumbres a la dietética, no lo había mostrado todavía y de repente veía una chica que estaba haciendo lo mismo. Y ninguna copió a ninguna, pero el hecho de atravesar procesos similares hace que tal vez lleguemos a conclusiones parecidas. Pero lo interesante de eso es que como somos distintas personas, cada una lo comunica desde un lugar distinto, con su impronta, con su aporte, con su forma de hablar diferente. Así que en ese sentido creo que la inspiración siempre es bienvenida. Puede ser que alguien hable de algo y yo diga, che, qué interesante, en algún momento me gustaría retomar eso, y en ningún momento eso se entiende como que es una copia, sino que nos vamos potenciando y vamos sumando y aportando desde distintas perspectivas para seguir buscando soluciones a la problemática. Buenísimo. Acá quiero leer, es un mensajito un poquito largo, pero me parece muy interesante y muy importante también de resaltar lo de Nadia, que primero dice que está disfrutando mucho la charla y les agradece un montón, y cuenta que a ella le pasa que personas cercanas evitan o no le dan importancia a la temática ambiental. Y cuando comparten redes, la gente no da importancia, ella se siente muy frustrada desde el lado de sentirse sola, dice, y sin embargo, cuando comparte algo, por ejemplo, de megaminería, ley de humedales, en grupos privados de sus amigues, la familia, le clavan el visto
eso también la angustia, y dice ella que va a las marchas, pero a nadie cercano le interesa, y bueno, se siente muy frustrada, le da bronca, y se cuestiona mucho los grupos en los que está, los grupos en los que elige, me dice. ¿Cómo manejan eso? ¿Tienen algún consejo para darle? Qué complejo. Creo que primero claramente es convivir con que hay gente que no le importa y que no vamos a poder convencer, y que bueno, parte, y enfocarnos en, como decía Nati, a las primeras 3 personas que le dijeron a ella que ella capaz pensaba que no le importaba, pero de repente habían cambiado o habían aprendido a reciclar a partir de ver el video de Nati. Bueno, creo que eso, aunque no nos demos cuenta, y hay gente que capaz nos clavó el visto, pero en realidad después se quedó pensando, y con que sea 1, 2, 3, ya es un montón. Entonces, como tratar de quedarnos con ese lado, pero gente que no le importe creo que va a haber siempre. Y bueno, sí creo que es importante, y creo que gran parte por lo que yo soy parte de Jóvenes por el Clima, además de porque pienso que es un motor de producir cambios, básicamente porque es un grupo de contención. O sea, a mí cuando pasa algo que me pone mal con respecto al ambiental, me junto con mis amigos de Jóvenes por el Clima, con los que siento que encuentro esa contención para no frustrarme y levantarme al día siguiente y seguir haciendo lo que hago. Entonces, para mí eso te da la militancia y el activismo, pero también, digamos, más allá de eso, también hay grupos de amigos que también les puede importar, digamos. Creo que sí es importante encontrar un grupo de contención justamente para encontrar a gente que está en la misma página y no sentirse tan solo. Nadia, yo te cuento que uno de mis objetivos es lograr trascender las redes sociales y que se puedan empezar a generar espacios para que las personas que se sienten de esa manera empiecen a encontrarse mucho más, porque como dice Nikki, a mí el activismo me dio un grupo de contención. O sea, yo hoy en día tengo 60.000 grupos con Blonda Verde en WhatsApp, porque siempre estamos linkeadas, unidas, hablamos con Verde y Conscientes, como que lo mismo, es un espacio de mucha catarsis y de mucha contención, y entiendo que si no me hubiera pasado esto, probablemente me sentiría igual que como te sentís vos. Entonces, tengo ese gran pendiente que me encantaría poder llevarlo a cabo pronto, que tiene que ver con trascender la virtualidad y que podamos empezar a generar encuentros presenciales para que es conocerse, ¿no? O sea, que es conocerse con personas que están en la misma y poder ir a una marcha juntas, poder ir a la feria vegana juntas, lo que sea. Y me parece re importante y re valioso. Así que ojalá que me anime a llevarlo a cabo pronto. Y te voy a estar Muchas avisando. Sigan en las redes y cualquier cosa ya saben que contesta mensajitos, así que aprovechen. Les cuento que ya estamos llegando en el horario, ya son las 6:30, el horario que le pido a las chicas que vamos a tratar de respetar. Quedaron algunas preguntas, la verdad que están participando muchísimo en el chat, hay mucha gente que nos dice que tienen tu libro, Nati, que, bueno, obviamente la siguen en redes, las felicitan, les encantó. Nos agradecen por leerlas. Les pido disculpas a los que no llegamos a leerlos a todos. Traté de hacer así como un pantallazo. Quiero ver si me queda algo más. Varios siguen preguntando sobre organizaciones a cuáles acercarse o cómo interiorizarse más en la temática. Me parece que pueden ingresar a las redes de las chicas y ahí hay un montón de información. Y como decían ambas, trabajamos mucho en conjunto desde el ambientalismo, entonces generalmente cuando se metan a alguna de las redes, sean las de Nikki, las de Nati como Ecointensa, Jóvenes por el Clima o Sustentabilidad sin Fronteras, estamos constantemente en trabajo en conjunto, así que van a ver ahí replicados otras organizaciones, algunas tal vez trabajan temáticas más específicas, otras trabajan comunicaciones más generales, y ahí van a encontrar un montón de información, van a encontrar espacios, cada tanto y cuando se puede se generan estos lugares de marchas, donde nosotros también lo utilizamos como un lugar de encuentro. Los invitamos desde todas las organizaciones a que participen y más que nada eso, que nos sigan en las redes y puedan a partir de ahí encontrar el contenido y las personas con las que ustedes se sientan más cómodos, más contentos de seguir y tal vez de replicar. Así que muchísimas gracias Nikki, muchísimas gracias Nati.
La verdad que yo por lo menos la pasé excelente, me quedo con ganas de más. Espero que podamos volver a replicar esta capacitación, esta charla, porque fue sumamente interesante y me parece que queda mucho también como para debatir en conjunto. Gracias, gracias a ustedes. Y a todas las personas que estuvieron un miércoles a esta hora. Gracias. Yo les cuento que voy a dejar un link a todos los que participaron ahora en el chat para que contesten una breve encuesta sobre el contenido que nosotros estuvimos brindando justamente, así que nos vendría muy bien que pudieran, son solo 3 preguntitas chiquititas, y les agradezco mucho esa participación. Igualmente se las vamos a enviar por mail para que si no tienen tiempito ahora de hacerlo, lo puedan hacer en algún momento más adelante. Así que muchísimas gracias a todos por participar. Chao, gracias. Muchas gracias. Chao, gracias.